ahorita estoy terminando de poner, que la variable es tiempo de permanencia en una página web y a partir de ese tiempo de permanencia, nosotros seleccionamos, eh, o sea, lo que queríamos saber es cuánto permanece una persona en esta serie de datos. Es importante y tiene que quedar claro que la varianza nos va a ayudar a nosotros es una medida que nos ayuda para que nosotros podamos calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar no es más que cuánto se va a dispersar a partir de la media. Entonces, en el caso de los datos, de esta serie de datos, lo que voy a utilizar es el comando ordenar y selecciono la base de datos que tengo. De esta manera voy a ordenar todos mis valores. Y ya están ordenados de menor a mayor. Como no tengo ceros, pues aquí los borro. No sé, creo que tal vez no se puedan borrar, chicos. No, no se puede. Ok. Ahora, si se acuerdan, lo que teníamos que calcular primero, vamos a ponerle aquí las medidas de tendencia central. Lo voy a hacer más grande para que ustedes puedan ver las fórmulas que vamos a estar utilizando. En el caso de la moda, van a seleccionar este que dice moda 1 y van a seleccionar la columna o su serie de datos donde van a tener esos valores. Y si aparece este valor, significa que no hay ninguna moda, o sea, no hay ningún valor que sea recurrente. Posteriormente hacemos lo mismo con la mediana. Y la mediana, volvemos a seleccionar los valores y listo. Entonces, esta es la moda, esta es la mediana, perdón, y esta es la media. Si se acuerdan, para calcular la media, primero teníamos que sacar la suma de todos los valores y dividirlo entre el tamaño de la n. Entonces, tengo que calcular el tamaño de la n. ¿Cómo lo hago? Selecciono la fórmula contar y luego selecciono mi serie de valores. Y listo. Tengo 45 datos. Ahora, a partir de esos 45 datos, para obtener la suma de la parte de arriba, voy a sumar todos estos datos y lo voy a dividir entre el tamaño de la n, que en este caso es 45. Entonces utilizo la función suma, como esta que están viendo aquí, selecciono mis datos y enter. Y para obtener la media, aquí ya le doy igual a esto entre esto. Y tengo una media de 132,17. Ahora, ¿para qué me sirve la media? Bueno, acuérdense que la media es el valor representativo entre los datos más grandes y los datos más pequeños. Entonces, con base en eso, em, ahora podemos ya empezar a calcular la varianza. Si se acuerdan, la fórmula de la varianza, se las pongo por acá. Imágenes. Es esta que estoy poniendo en pantalla. Entonces tenemos que ir haciendo cada uno de estos pasos. Primero x menos la media y luego cada uno elevado al cuadrado. Le doy igual, selecciono mi valor, le resto la media, no, perdón, selecciono mi valor, aprieto el signo menos y le resto la media. Ahora, para que esto lo pueda replicar tantas veces yo haga la operación, puedo darme cuenta que con este símbolo de pesos voy a fijar el valor. Entonces, la operación se va a realizar de manera hasta que ustedes realicen toda esta serie de operaciones. Esto ya no. Ahora, después dice que lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, esto es x menos xm y esto es x menos xm elevado al cuadrado. Selecciono igual, selecciono la casilla lateral y luego lo elevo al cuadrado y vuelvo a arrastrar. Es que estoy en un límite donde aquí está. Y listo.
Ya realicé estas dos operaciones y si se dan cuenta es para 45 datos. Ahora, en el caso de las medidas de dispersión, para calcular la, la desviación estándar, que es la que nos interesa, requerimos de la varianza. De la varianza. Esta varianza la vamos a obtener a partir de sumar, hacer el tercer paso, que es sumar todos los datos y dividirlo entre n-1. Entonces, entre paréntesis ponemos la función suma, seleccionamos todos los datos que corresponden a nuestra varianza. Siempre verifiquen que no hayan puesto más datos de los que ustedes consideran y que llegue un punto que cuando empiecen los valores positivos aquí, negativos, cuando empiezan los positivos ya no vuelve a haber negativos. Si hay negativos, están teniendo valores de más. Suman todos esos valores, cierran los paréntesis y luego ponen n, que en este caso es 45, menos 1. Y listo. Esta es mi fórmula de la varianza. Esta es mi varianza. Ahora, para calcular la desviación estándar, la fórmula es esto que yo tengo aquí, la raíz cuadrada de esto. Es decir, a este resultado que me está dando, que es este, lo tengo que sustituir en esta operación. Y entonces, cuando yo lo sustituyo, le voy a sacar la raíz cuadrada a este resultado. Por lo que los valores resultantes o los valores finales que voy a obtener van a ser igual a o calcular la raíz cuadrada de la varianza. Y utilizo la fórmula raíz. Selecciono y ese es el valor de mi varianza. Ahora, si se acuerdan, yo les decía, bueno, para saber o para hacer la gráfica de medias, lo que tengo que hacer es, a partir de la media, que en este caso es esto, le voy a sumar y le voy a restar una desviación estándar. ¿Por qué? Porque yo en la gráfica, si esto es un valor representativo, ¿de qué? De toda esta serie de valores, quiero saber cuántos valores a partir de este valor representativo hay hacia arriba y cuántos valores a partir del valor representativo hay hacia abajo. Entonces, con esa serie de valores, si yo ya tengo la media, que en este caso la voy a repetir, sería igual a esto. Aquí le voy a sumar esto es igual a esto más mi desviación estándar y esto es igual a esto menos mi desviación estándar. En ese sentido, ahorita se pausó, denme un minuto. Ok. Hay unas fórmulas que ustedes pueden utilizar para calcular la desviación estándar y la varianza, sí, pero yo quiero que me presenten los datos calculados, o sea, de manera, así tal cual estoy realizando, para que vea que están realizando los procedimientos correctos. Entonces, ya una vez que yo tengo la media con una desviación estándar, y menos una desviación estándar, puedo decir que en esta población mis datos van de 82,17 a 182,17. Ese es el rango, es el intervalo de datos dispersos que voy a tener dentro de esta población. Con estos datos dispersos me voy rápidamente Es decir, lo que me dice la desviación estándar es a partir de la media, qué tanto se dispersan tus datos hacia la izquierda y qué tanto se dispersan hacia la derecha, recordando que esto está en una curva de Gauss, en esto. Es decir, a partir de mi valor representativo, cuál es el valor mínimo acá y cuál es el valor máximo acá.
Pero hay una regla específica, que es la regla empírica, que nos dice cómo van a estar distribuidos nuestra serie de datos, suponiendo que es un muestreo aleatorio, que en este caso es la regla empírica. La regla empírica te dice que cuando tú tienes una desviación estándar, estás tomando en cuenta el 68% de los datos. Cuando tú tienes dos desviaciones estándar, estás tomando en cuenta el 95% de los datos. Y tres desviaciones estándar están hablando de 99,7% de los datos. Para que yo obtenga estos valores, lo que tengo que hacer es multiplicar el número de desviaciones estándar por las desviaciones estándar. Es decir, si dice uno por S, 1S sería uno por S, 2S, 2 por S, 3S, 3 por S. Entonces, esta desviación estándar se va a calcular multiplicando, aquí le voy a poner uno, perdón, multiplicando uno por la desviación estándar. Yo, como no quiero que se mueva mi valor, lo voy a fijar con los valores de pesos. Posteriormente arrastro, aquí me faltó modificarlo, perdonen, 2 y 3. Ahora, a partir de esto, otros datos que yo puedo obtener en las medidas de dispersión son los datos máximos y los datos mínimos, que esto lo vamos a ocupar de todas maneras después. Entonces, el dato máximo, le doy clic a la función máximo, max, y selecciono mis valores. Y hago lo mismo con el dato mínimo, que esto sería igual a min, y selecciono mi conjunto de valores. Y ya me indicó tanto el dato máximo como el mínimo. Esto lo pongo porque ahorita lo vamos a utilizar. Ahora, dentro de la regla empírica, el valor de estas multiplicaciones que nosotros ya hicimos, lo tenemos que sumar y lo tenemos que restar a la media. Entonces, hacia la izquierda le resto y hacia la derecha le sumo. ¿Qué cosa? La media que yo esté, bueno, la desviación estándar que estoy teniendo, es decir, estas multiplicaciones, a mi, em, a la media. Voy a agregarle más tamaño nada más para que vean. Entonces, aquí yo puedo copiar los valores de la media, que es este. Y luego aquí le doy este. Y aquí le doy este. Reitero, hacia la izquierda le voy a quitar estos valores y hacia la derecha estos valores. Pero aquí para estos ejercicios, si tienes tú otra desviación estándar, obviamente la multiplicación será otra diferente. Ahora hago la resta, selecciono la media y le resto la desviación estándar. Arrastro y estoy repitiendo los mismos procedimientos. Realizo lo mismo aquí, pero ahora sumando la desviación estándar. Si se dan cuenta, yo lo que puedo indicar es que de entrada, este dato ya no lo puedo tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tengo un valor negativo. Y ustedes van a decir, ok, profesor, ¿existen los valores negativos? Sí, pero si se acuerdan, nuestra variable es tiempo en segundos. No existen los segundos negativos. No hay posibilidad de que yo tenga los segundos negativos. Y como no hay posibilidad de que yo tenga los valores negativos, es importante que esta lo descarte. Ahora, me quedan las otras. Yo tengo que tomar una decisión para saber qué porcentaje de datos aproximadamente está tomando mi variable. En este caso, yo veo 82,17 y 182, pero mi dato máximo es 250 y mi dato mínimo es 50. Si se dan cuenta, estos datos están un tanto alejados de lo que corresponde a la regla empírica, por lo que puedo decir que esta población no está representando, sino que está siendo representada por por esta otra población. Es decir, esta va de 32 a 232 y casi alcanza el máximo, pero mi dato mínimo es 50. Entonces, tal vez entraría entre estos dos, pero yo me aproximaría más a esto. Entonces, mi toma de decisión sería esto, y a partir de esta yo tendría, bueno, de esta o de esta, yo utilizaría lo que conocemos como la gráfica de medias. ¿Para qué?
para ver la media y cuánto se dispersa hacia arriba y cuánto se dispersa hacia abajo. Entonces, para ello, voy a dar insertar en el botón de aquí arriba, seleccionar un gráfico y este gráfico de barras. Como va a aparecer blanco porque literalmente no tiene absolutamente nada. Yo selecciono los datos, le doy clic derecho, seleccionar datos y aquí le voy a dar agregar. El nombre de la serie es tiempo en segundos, tiempo en segundos. Y en valores de la serie doy clic a la flechita y selecciono el valor de la media. Ahora, es importante que dentro de esta gráfica, como les decía en clase, todas las gráficas tienen que tener nombres en los ejes y, por ejemplo, aquí yo no tengo ningún nombre específico, lo puedo borrar. O puedes ponerle, por ejemplo, población uno. Aquí en seleccionar datos, editar, y aquí le pongo, aquí yo tendría que seleccionar la columna, no la tengo, entonces me conviene eliminarlo. Ahora le tengo que agregar el eje. Aquí donde dice diseño de gráfico, me voy a agregar elemento. Acuérdense, eje Y y eje X, eje vertical y eje horizontal. Me voy al eje vertical, títulos del eje, vertical primario, y ahí yo le pongo el título, que sería tiempo. Y al nombre de mi gráfica le tengo que cambiar. Aquí tiene que ser tiempo de permanencia en la página web. Ahora, para estos elementos, yo le voy a agregar la desviación estándar. Y para agregársela, lo hago a partir de barras. Me voy otra vez a diseño de gráfico, agregar elemento gráfico, barras de error y más opciones de barras de error. Aquí se van donde dice, le sale un menú derecho y se van a la opción que dice personalizado. Con ese menú personalizado lo seleccionan y posterior le ponen aquí donde dice especificar. Valor positivo, voy a poner mi desviación estándar, que es esta que tengo aquí. Valor negativo, mi desviación estándar. ¿Y qué está haciendo Excel? Lo mismo que hicimos nosotros, sumarle y restarle. Y si se dan cuenta, aquí me decía que es 182 y si lo vemos al 400%, literalmente está por arriba del 180. Y el otro me decía que era 49, no, perdón, 82,17. Y si nos vamos acá, lo vemos por arriba del 80. Es decir, se está cumpliendo. Mientras más grande sea este bigotito, significa que la población es más dispersa, referente a la media. Si la población tuviera una desviación estándar pequeña, nos indica que la población no es tan dispersa. Realmente en estadística se buscan ambos, podemos encontrar ambos tipos de poblaciones, poblaciones homogéneas con datos similares y poblaciones heterogéneas con datos alejados. Entonces, si se dan cuenta, pues ya hicimos la regla empírica, que es la que nos ayuda a decidir desde qué datos a qué datos van nuestros datos. Si recabásemos más datos a partir de la media, ya calculamos la varianza que nos ayuda a obtener la desviación estándar. Y la desviación estándar es a partir de este punto céntrico que es tu media, qué tanto se dispersan tus datos a la izquierda y qué tanto se dispersan tus datos a la derecha. Si yo montase esta gráfica aquí arriba, dejen ver, le disminuyo la transparencia. A ver, ¿dónde está? Formato de imagen. Sí, mantenemos cambios. Bueno, aquí ya no van a ver la... Pero lo que busca más o menos, estoy alineando la media, es que tu desviación estándar te represente cómo sería tu distribución. Y puede ser así, pero puede estar también más achatada, o sea, pueden ser muchos factores. Pero para este ejercicio es representar de esta manera la población. Entonces,
Una vez que hayamos representado esto, yo les decía, bueno, si tú tienes un dato o pocos datos o datos que no cambian tanto, pues podemos utilizar la estadística para datos no agrupados. Pero si yo quisiera hacer varios datos, lo que puedo hacer es lo que vimos hoy. Varios datos me refiero a una gran cantidad de datos y datos que de plano no encontremos una moda. Por ejemplo, en este, aquí no tenemos una moda. Entonces tendríamos que utilizar el siguiente paso, que es la estadística descriptiva para datos agrupados, es decir, las tablas de frecuencia y los histogramas de frecuencia. Para ello, vamos a hacer uso de nuestro Excel poniendo nuestras diferentes series de datos. Yo ya calculé el dato máximo, el dato mínimo, y ahora tengo que calcular el rango. El rango lo voy a calcular, si se acuerdan, restando al dato máximo, le resto el dato mínimo. Y ese es mi rango. Voy a mover esto para que tengamos más espacio. Ahora, tenemos que sacar el número de clase. Para sacar el número de clase, que era K, si se acuerdan, la fórmula es 1 más 3.32 que multiplica a logaritmo de n. Todos esos datos yo ya los tengo. ¿Y por qué me funcionan? Pues miren, si yo de repente voy a cambiar los datos, nada más para que vean cómo se modifica todo automáticamente. Si yo todo lo automatizo, vean cómo se va modificando todo. Se modificó la varianza, se modificó la desviación estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una manera, digamos, de automatizar los procesos. Ahora, para obtener esto, pues voy a darle clic en igual. 1 más, abro paréntesis, 3.32 que está multiplicando y utilizo la función log10 y selecciono el tamaño de mi n, que en este caso es 45. Si se acuerdan de la regla, yo les decía, a ver, si es mayor a 0.6, nos vamos al número entero siguiente. Si es menor al 0.6, nos vamos al número entero anterior. Y aquí le podemos poner la función redondear, redondear, y selecciono mi valor. Me están pidiendo argumentos. Redondear, coma, no. Entonces, déjenme acuerdo de la fórmula. Em, Luego selecciono la casilla, indico la parte del decimal que quiero restar y automáticamente les tendría que funcionar. Déjenme ver si aquí le pongo 6.6. Sí, miren, si le pongo 6.6 me lo sube, pero si le pongo 6.5 me lo baja. Entonces, esta fórmula se las comparto en el chat. Guárdenla, copienla, es sagrada, para que la tengan a la mano. Depende de quién te lo pida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al menos para este curso, nos ayuda mucho redondeando para poder establecer bien la amplitud. Pero hay algunos que te dicen que a lo mejor el cálculo de la amplitud lo tienes que hacer con este valor no redondeado. Entonces, depende del libro o de la fuente de información que tú vayas a consultar o que vayas a trabajar. Es la que tú tendrías que utilizar para obtener esos valores. Pero generalmente sí lo redondeamos. Es más fácil. Lo que no vamos a redondear es la amplitud, sí y solo sí los valores que yo tengo en mi variable, que serían estos,
tienen un decimal, si tienen 125.1 o 125.2, o si estamos hablando, por ejemplo, en valores que tenemos una escala de 0.1 a 0.9. Digo, a lo mejor aquí no pasa tanto porque trabajamos más con datos cuantitativos discretos, pero si yo hiciera con datos cuantitativos continuos, no sé, estoy midiendo la cantidad, el tamaño de un microorganismo, ahí sí yo tendría que utilizar el redondeo, pero hasta la amplitud. Entonces, hablando de eso, la amplitud se realiza a partir de la división del rango, que en este caso es este, entre ya el dato redondeado. Y vuelvo a lo mismo. Si yo trabajara con datos cuantitativos continuos, donde es muy importante tener la parte decimal, no lo redondeo, lo dejo como 33.33. Pero como yo en este caso tengo datos cuantitativos discretos, entonces realmente me conviene redondear, no tiene caso establecer estos valores. Entonces, vuelvo a utilizar la fórmula de redondear. Pero aquí vamos ¿qué hice? Redondear y selecciono el otro valor. Y listo. Ya tengo yo tanto mis números de clase como la amplitud. Y si se acuerdan, la amplitud es el ancho que va a tener estos números de clase. Ahora, voy a ir diseñando la tabla de frecuencias. Y mi primer columna, si se acuerdan, es número de clase. Sí, redondear la amplitud depende si tu variable inicial, que es esta, tienes datos cuantitativos discretos o continuos. Y si son continuos, depende de la importancia de esos decimales. Por ejemplo, el- la tarea que se les quedó hoy, sí hay valores decimales, pero tal vez ahí no necesitemos redondear. Más bien, tal vez ahí necesitemos redondear porque no va a cambiar los resultados. Entonces, nos pueden dar los dos valores y nos van a dar histogramas que son diferentes. Y se ven diferentes porque van cambiando según los valores que yo estoy calculando. Entonces, los números de clase los enumero. Este es uno, este es este, más uno, y ya arrastro hasta que cumpla 6, que son por acá. Ahora, el primer límite de clase, este va a ser el límite inferior, y aquí lo voy a poner como igual y selecciono mi dato mínimo. Ahora, si para el intervalo, para el límite superior, si se acuerdan, era el límite inferior más la amplitud, que en este caso es 33. Para el límite inferior del número de clase o del intervalo 2, selecciono el límite superior y a este lo arrastro. Y si se dan cuenta, cuando arrastro, ya lo realizo yo de manera automática. Solo que, ¿por qué no me estás dando? Ah, ya. Ujú. Ah, sí, porque no fijé el valor de la amplitud. Aquí lo tengo que fijar, si no, no les va a dar nada. Entonces, ahora sí, arrastro todo y aquí arrastro todo. Y vean cómo automáticamente se forman los intervalos de clase. Y ustedes me dirán, oiga, profe, pero tengo una pregunta. Ahí no está mi intervalo. Lo que veíamos en clase, ¿no? El intervalo cerrado y el intervalo abierto. Les voy a enseñar una maravillosa fórmula. De ahorita se las copio en el chat para que la puedan utilizar, que se llama concatenar. Concatenar. Concatenar funciona cuando tú quieres pegar textos y hacer una frase a partir de varios textos de varias de las celdas. Para separar cada uno de los argumentos que son estos elementos que tengo aquí, lo voy a hacer entre comas. Si estamos hablando de símbolos, vamos a utilizar comillas. Y si estamos hablando de valores, solamente las comas. Por ejemplo, aquí yo pongo comillas y pongo la corchea, separo las comillas y pongo coma. Ahí tengo el primer texto. Ahí estoy marcando yo mi intervalo cerrado. Entonces,
Después el segundo texto va a corresponder a este límite, pongo la coma y separo. Luego puedo poner un guión. Ahí puedo dejar un espacio. Si quiero dejar un espacio, también pongo las comas y pongo el guión. Y luego el guión, la coma, otro espacio, la coma y el valor, la coma y por último mi paréntesis. Y cierro. Y miren cómo se van a juntar todos los textos. Voilà. Automáticamente hice los intervalos sin necesidad de escribir dato por dato. ¿Esto por qué? Porque si yo aquí modifico esto, vean cómo se modifica automáticamente el intervalo. Y así yo no, bueno, ustedes no tienen que corregir dato con dato cada uno de los elementos de la tabla. Por eso, si tú automatizas bien tu base de datos en Excel, te va a funcionar perfectamente para las siguientes variables. Entonces, primero, todos trabajen una base de datos en Excel y todos concuerden que los resultados estén bien para que después vayan haciendo las aproximaciones correspondientes. Si yo arrastro, pues vean, automáticamente se realiza. Posteriormente, la marca de clase lo vamos a realizar, si se acuerdan, era sumando, bueno, abren paréntesis, límite inferior más límite superior, y esto lo dividen entre dos. Arrastran y voilà. En un segundo, 2 segundos se armó lo que nos costó un poco más de tiempo en la clase. Ahora, ya habiendo visto este tema, y si no, los con los que lo vamos a ver, nos damos cuenta cuál es la importancia de la marca de clase, que es el punto medio para poder marcar las diferentes gráficas como la ojiva percental y el polígono de frecuencias. Ahora, para el caso de las frecuencias absolutas, podemos utilizar la fórmula contar puntos sí. Cuando dice rango, vamos a seleccionar nuestra serie de valores, que es todos los que tenemos aquí. Y cuando dice criterio, el primer criterio es que sea mayor a este. Denme un minuto, nada más. Punto conjunto. La fórmula contar, como ya vimos, te ayuda a contar el número de valores. Contar sí cuando tienes una condicional, ¿no? Si, por ejemplo, quieres que de esta serie de datos solo te cuente tales valores. Y contar sí punto conjunto es cuando tú estableces esa serie de valores un conjunto específico. Por ejemplo, aquí lo que me está indicando, y espero me funcione, es que dice que del rango de valores que es lo que tenemos al principio, esto de acá, me indique todos los valores mayores igual a este valor, que en este caso sería este, y luego aplicamos el segundo criterio, que sería este segundo criterio que me dice de esa misma base de datos, todos los valores que solamente sean menores a D2. En este caso voy a corregir, no es D2, es N2. Ahora, yo le pongo N2 y nada más para que lo visualicen, porque la tengo en la columna N, la fila 2. Si tú lo tuvieras en la O2, tendrías que moverlo acá. Entonces lo tienes que mover según tú donde lo vayas a acoplar. Y miren, miren esta maravilla. Y automáticamente me hizo ya los conteos. Posteriormente, lo único que tengo que fijar aquí son los valores de la base de datos, porque voy a arrastrar y no quiero que se muevan estas bases de datos. Ahora, arrastro hasta la última y vamos a hacer la suma. Crucen los dedos para que sí nos den los valores correspondientes, que creo que me está cometiendo un error. Sí, me está cometiendo un error. Ah, ya. Me está cometiendo el error de que aquí mi último valor, si se dan cuenta, es 248.
Como yo tengo 248, tendría que hacer otro intervalo. Y van a ver ahorita cuando lo haga. Eh, ok, mayor o igual. Y ahora sí, si hago la suma, automáticamente me da mis 45 datos. Qué maravilla, ¿no? Y ya no lo pueden contar. Ahora, si quieren poner a trabajar a sus compañeras y compañeros, lo que les pueden decir es, a ver, compañera, compañero, colorea estos y me vas a poner en color amarillo todos los valores que estén del 50 hasta el 83. Ah, bueno. Ahora cuéntalos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ok, ya te los conto. Otra manera de hacerlo es, por ejemplo, aquí le pones, seleccionas todos tus datos ya ordenados y le pones aquí donde dice formato condicional, escalas de color, no, nueva regla. eh, no, 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 barra de datos. Pueden poner valor más bajo, número. ¿Cuál es el valor? El 50. Mm, ya. Entre, aquí pueden seleccionar este valor y este valor. Formato, y ahí pueden seleccionar las negritas cursivas, por ejemplo, y aceptar. Y si se dan cuenta, ya las negritas cursivas me los puso en este color. ¿Con qué? Con el condicional que yo establecí. Vuelvo a seleccionar mis valores y establezco otro formato condicional. Agrego otra regla y ahora, por ejemplo, no sé, aplicar el formato a las celdas, formato, y ahí ya pueden escoger otro tipo de letra u otro, o simplemente cambiar los colores. ¿Ya vieron? Y así van agregando cada una de las reglas. Bueno, voy a agregar la otra regla para que vean que no les miento. Para que vean que sí es real. Entre este y este. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es cuáles son los valores que te está dando. Aceptar. Y vean, ahora todos me numeró todos estos. ¿Cuántos dice que tengo? Que tengo 12. Y los pone a contar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí se cumple. Lo único que hay que tener cuidado es ver que realmente me está respetando los datos que yo tengo, es decir, el intervalo a la derecha y el intervalo a la izquierda. Ahora, el siguiente paso a realizar es la frecuencia de clase, la frecuencia relativa. Esto lo voy a realizar dividiendo esto entre el tamaño de mi n. Y recuerden fijar sus valores para que no se les mueva el valor. Esto, y recuerden que el tamaño de la suma de estos elementos me tiene que dar 1. Luego el porcentaje, que sería esto por 100. Y lo vuelvo a dividir, lo vuelvo a hacer con todos los pasos. Repito la suma y me tiene que dar 100. Y voilà, ya tenemos todos los valores correspondientes. Ahora, vámonos con la frecuencia acumulada. Perdón, aquí es FI. FI. Frecuencia acumulada, que si se acuerdan es ir acumulando las frecuencias según los datos que yo tengo que establecer. En este caso sería la primera frecuencia acumulada siempre va a ser igual a la primera frecuencia acumulada. La segunda va a ser la frecuencia acumulada anterior más la nueva frecuencia absoluta. Y esto lo voy repitiendo. La última frecuencia acumulada tiene que ser igual al tamaño de mi n. Y si se cumple, significa que lo estoy haciendo bien. El tercer paso era la frecuencia acumulada relativa, que yo les decía, dividan estos entre 100 o realicen el mismo procedimiento, pero con la suma de las frecuencias relativas, que sería en este caso la primera, y esto sería igual a esta más la segunda frecuencia relativa, y arrastro. El último valor me tiene que dar 1.
Entonces, también para checarlo, porcentaje es multiplicar esto por 100 y arrastro. Y voilà, hay un error. ¿Por qué hay un error? ¿Qué multipliqué mal? Esto por 100. Ahí está. Algo multipliqué mal. No sé qué fue, pero ya quedó corregido. Y ahora sí, tenemos nuestro valor de 100. Por último, si yo quiero graficar esto en Excel, selecciono estos valores, le doy en insertar gráfica, gráfico de barras y tengo mi precioso gráfico de barras. Ahora, yo les dije que aquí lo que teníamos que tener, perdón, eran los intervalos. Entonces, selecciono los datos y aquí le doy en editar y selecciono los valores de mis intervalos. También les dije que no puedo, no, sí, sí tengo que, no, mentira. Ahí sí tengo que tener los números de clase. Mentira, mentira. ¿Por qué? Porque me está indicando a cuál intervalo corresponde a cada uno de estos. Lo que sí es que no puedo tenerlas separadas. Entonces selecciono, le doy en dar formato a serie de datos. Y aquí donde dice ancho del rango, tiene que estar al 0%. Si yo selecciono esto, le doy copiar y luego pegar, ahora me van a salir dos. Pero puedo seleccionar una, la que ustedes quieran, y luego cambiar tipo de gráfico y me voy a este. ¿Y qué creen? Tengo mi polígono de frecuencias. Y si se dan cuenta, esto se asemeja más a una distribución normal, ¿por qué no me dejó? Que la serie de datos que me presentaron el día de hoy. O sea, la serie de datos, como fueron datos, em, dejen relleno, línea, transparencia. Ahí está. Y el de formato de imagen, quitar fondo. Sí, sí, mantener los cambios. Bueno, la colita, la punta no la van a ver, pero si se dan cuenta, esto se parece más a una distribución normal que los datos que trabajamos el día de hoy. La diferencia es que los datos de aquí, de este ejercicio que hicimos en Excel, corresponden a los datos seleccionados de manera aleatoria. Y los ejercicios que hicimos en clase fueron un muestreo no probabilístico. Entonces, si sus encuestas no son con un muestreo no probabilístico, me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente las distribuciones salen de esta manera. Entonces, con base en esto, si se dan cuenta, en que 15 minutos hicimos lo que se puede hacer. Ahora, quiero mostrarles, a lo mejor no va a salir tanto con, voy a borrar esta distribución. Lo único que no va a cambiar es el gráfico, pero si yo borro toda esta serie de datos, se borra todo. Me parece que hay error, error, error. El gráfico también, sí. Pero si yo empiezo a poner datos, por ejemplo, 15, 16, 18, 17, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 15, 19, 18, 19, 17, 16, 14, no, 24, perdón. Bueno, estaba diciendo, es 25, 29, 28, 29, 27, 26, 24, 20, 27. Vean cómo se va modificando todo de manera automática. 29, 25, 18, 17, 19, 19. Estoy metiendo datos al azar. O es más, le voy a poner aquí la función azar para que vean que sí son al azar. Aleatorio. Aleatorio entre 12 y 35. Selecciono estos datos, van a cambiar, ¿eh? Van a cambiar, van a cambiar. Porque es la función aleatorio, lo hace cada 35. Nada más es con fin demostrativo. Y vean, ya me hizo todos los reajustes, bueno, excepto en el color, mm, pero me hizo los reajustes de todo. La moda, la media, la mediana, perdón, el tamaño de la N,
la media, la desviación estándar, el dato máximo, el dato mínimo, el número de clase. En este caso no cambió porque tenemos la misma cantidad de datos. La amplitud sí la cambió, la desviación estándar. Aquí es lo único que no salió fue la suma, pero bueno, eso lo podemos hacer. Que en este caso sería esto más más mi desviación estándar. Lo mismo para cada uno de los datos, y aquí puedo decir, bueno, ahora para esta serie de datos en la regla empírica, este sí y los demás no. Y vean, incluso sí se modificó el histograma, a veces no se modifica, a veces no. Y se hicieron los conteos automáticos, se hizo todo automático, pero sí y solo sí una vez que está estandarizada la tabla y la base de datos. Podemos volver a hacerlo, podemos volver a hacerlo. Vean, entre uno. Y miren, todo se modificó otra vez. Todo se generó automáticamente. Lo que tal vez sí pueda pasarles es que aquí les tenga que salir, o sea, no tengan los datos completos, entonces, como me pasó ahorita, tendríamos que crear un nuevo intervalo de clase y con ese nuevo intervalo de clase arrastrar las columnas y ahí ya no sé, bueno, ahí se modificaría un poco la gráfica. Entonces, si se dan cuenta, en nuestra asesoría de casi una hora, realizamos básicamente todas las medidas de tendencia central, dispersión. Faltarían las de posición, pero esas a ustedes les queda de tarea de manera autogestiva. Y en el caso de las medidas de dispersión, y también tenemos la estadística para datos agrupados o no. Esta estadística de datos agrupados, es decir, a estos intervalos, también les puedo sacar la moda, la media y las medidas de tendencia central, pero eso lo haremos la siguiente clase que tengamos la plataforma de Excel. Entonces, dicho esto, dudas, preguntas, dime. Sí, la primera fórmula, esta, para calcular el intervalo es concatenar. Concatenar. Y la fórmula para hacer el conteo es, no, cancelar. Es contar punto sí, punto conjunto. Y no se las copio tal cual, pero les indico que tiene que tener rango de valores a seleccionar, mayor, igual, and, valor criterio, sí, valor criterio, coma, rango de valores, menor o mayor según lo que vayan a decidir, según lo que decidan, y end, el end es muy importante, criterio. O sea, no se las pongo con este, con las celdas que yo tengo, o sea, como se está mostrando ahí, porque depende de dónde están seleccionando ustedes los valores. No, al menos para este curso,
todos los valores a la izquierda, perdón, todos estos van a ser límites cerrados. Y los límites cerrados, acuérdense que es mayor o igual al valor que tengo aquí. Y todos los hacia la derecha es abierto, que sería este paréntesis, que significa menor al valor que tengo acá. Es decir, por ejemplo, aquí menor a 754, menor a 899, menor a 1044, menor a 1089, menor a 1034, menor a 1479 y menor a 1624 o mayor o igual a 609, mayor o igual a 754 y así sucesivamente. Ah, ahorita lo revisamos. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, lo importante, aquí no se lo pongo, pero ponerles sus títulos y sus respectivos ejes. Ejes y títulos. Gráfica sin ejes y sin títulos va a tener cero, aunque esté bien graficado y tenga los valores correctos. Y si se dan cuenta, pues ya resumimos básicamente toda la clase. Ahora, ojo, esto solo se puede hacer con variables cuantitativas. No lo pueden hacer con variables cualitativas ni con escalas ordinales, solamente con cuantitativas. No se pueden con cualitativas porque no hay manera. Eso va a depender de cada persona o de cada uno de ustedes. Solamente con cuantitativas. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, yo dejaría la asesoría del día de hoy aquí y nada más me quedaría con el equipo de Ariana para resolver su pregunta. Ok, profe, gracias. Vale. Bueno, que descanse, bonita noche. Nos vemos Gracias, cuando profe, nos igual, tengamos que hasta ver. luego. Chao.